Terminamos hoy día jueves el sermón del Monte de los Olivos. Recuerden que comenzamos en Mateo 24, versículos del 1 al 3, cuando los apóstoles Pedro, Juan, Santiago y Andrés le preguntaron a Jesús acerca de la destrucción del templo, cuándo serán estas cosas, qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Ya estuvimos viendo en Mateo 24 acerca de la destrucción del templo de Jerusalén y de la ciudad santa de Jerusalén. Luego Jesús comenzó a hablar acerca de su segundo retorno y comenzamos con el día y la hora nadie lo sabe, solamente el Padre que está en los cielos lo sabe, ni los ángeles lo saben, ni el Hijo tampoco lo sabe, el día y la hora de su venida. Luego habló Jesús que su venida iban a ser como los días de Noé. Luego dio las parábolas del siervo prudente y fiel, la parábola de las vírgenes, las prudentes y las insensatas, la parábola de los siervos de los talentos, y terminamos en esta noche con la parábola de los cabritos y las ovejas, el juicio del gran trono blanco. Y vamos a leer el pasaje, Mateo 25. Aquí termina el sermón de los olivos dado por nuestro Señor Jesucristo a los discípulos. Recuerden que todos los pasajes que hemos considerado, Jesús está preparando a los discípulos para que estén velando, para que estén siendo sobrios, para el regreso del esposo, el regreso del amo de la casa, el regreso del señor de la casa, y en el verso 31, el regreso del Hijo del Hombre. Así que todas las parábolas nos enseñan que los discípulos debemos estar preparados en todo tiempo, porque no sabemos el día, no sabemos la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces vamos a darle lectura a la palabra de Dios. Mi querido Wilson Beloria va a leernos del versículo 31 al versículo 46. Mateo capítulo 25, versículos 31 al versículo 46. Ese es nuestro pasaje en esta noche. Hermanito Wilson, por favor. Amén. Dice la palabra de Dios, Mateo 25, 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, bendito de mi Padre, heredad del reino preparado para... Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste.
e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén. Los pasajes que hemos visto de Mateo 24, del verso 36, hasta Mateo 25, verso 46, hemos visto recompensas para algunos, castigos para otros. Así termina Mateo 25, el discurso de nuestro Señor Jesucristo. Estos irán al castigo eterno y los justos irán a la vida eterna. El discurso del Monte de los Olivos nos habla de una recompensa eterna y de un castigo eterno. Ya hemos estudiado que el siervo fiel y prudente de la primera parábola fue recompensado. El siervo malo de esa misma parábola fue castigado y echado al lloro y crujir de dientes. Las vírgenes prudentes fueron recompensadas entrando al gozo de su Señor. Las vírgenes insensatas fueron castigadas porque se les cerró la puerta, por más que ellas clamaban, Señor, Señor, ábrenos. Luego, en la parábola de los talentos, los siervos fieles, diligentes, fueron recompensados cuando el señor de la casa les dijo que entraran al gozo de su señor. Pero también el siervo inútil y negligente fue castigado siendo echado a las tinieblas de más afuera. Entonces, lo que hemos visto hasta ahora es recompensa, galardón, premio para el siervo prudente, para el siervo fiel, para la virgen prudentes, para el siervo diligente. Dios recompensará la fidelidad, la obediencia, la diligencia de los que se preparan para la segunda venida de Jesús. Otros van a ser castigados por su negligencia, por su desobediencia en el regreso de nuestro Señor. En esta última parábola también encontramos el juicio de Dios, pero este juicio no es solamente para la nación de Roma o para la nación de Israel, como lo vimos en el capítulo 24. Tampoco no es un juicio para un individuo o para un matrimonio o para una familia, sino es un juicio para todas las naciones, como lo dice el capítulo 25, versículo 32, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Entonces estamos en presencia de un juicio universal. En esta última parábola, Dios también, como las parábolas anteriores, Dios recompensará a los misericordiosos. A los misericordiosos, Jesús les dirá, según Mateo 25:34, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Habrá una recompensa, habrá un galardón, habrá un premio grande para los misericordiosos, pero también habrá un castigo para los egoístas, según el 25:41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Unos van a ser bendecidos y otros van a ser maldecidos. Y estoy usando las palabras de Jesús. Y en el versículo 46, el que acabamos de leer, en palabras de Jesús, estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hay recompensa, hay un premio, hay un galardón grande,
Hay una bendición grande para los misericordiosos, pero hay un castigo eterno. Hay una maldición eterna. Hay un lloro y un crujir de dientes para los corazones egoístas en esta parábola. Así que preparémonos porque en la última parábola estamos frente al gran juicio de Dios y Dios va a recompensar a los bondadosos, a los misericordiosos, a los que no se cansaron de hacer el bien. Pero Dios castigará a los mezquinos de corazón, a los egoístas de corazón, a los que pensaron solamente en ellos y nada más que en ellos y en nadie más. Vamos a analizar un poco el texto, por favor. Dice el versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces el Hijo del Hombre se sentará en su trono de gloria. Y encontramos aquí la frase, cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Y el libro de Mateo, hemos visto una y otra vez acerca de la venida del Hijo del Hombre. Hemos visto cómo Jesús se presenta a sí mismo como el Hijo del Hombre en el libro de Mateo. Lo que no hemos dicho hasta el día de hoy, después de 10 clases, lo que no hemos dicho en ningún momento, ¿qué significa el término Hijo de Hombre? Y en estos momentos voy a pedirle a Raulito que nos muestre la diapositiva, por favor, para resumir más o menos lo que hemos dicho del Hijo del Hombre. Raulito, por favor. Esta diapositiva se las podemos enviar, pero el Hijo del Hombre en el libro de Mateo es importante, porque nuestro versículo dice, cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria con los santos ángeles con él. Jesús en el libro de Mateo se presentó a sí mismo como el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar a los pecadores, el Hijo del Hombre come y bebe con pecadores, el Hijo del Hombre es Señor del día sábado, el Hijo del Hombre es insultado, el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, el Hijo del Hombre siembra las semillas de la palabra de Dios, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles. La otro, Raulito, por favor. Además, la venida del Hijo del Hombre se encuentra en Mateo. También vimos eso. Vimos todos estos versículos ya. Ya estos versículos están estudiados. Antes que venga el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. El Hijo del Hombre viviendo en su reino. El Hijo del Hombre se sentará en su trono de gloria. Así será la venida del Hijo del Hombre. Verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Así será también la venida del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo desde el cielo. Y por último, el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Lo que no hemos dicho es qué significa la frase el Hijo del Hombre. ¿Puedes sacar esa diapositiva nomás, Raulito, por favor? Eso es lo que no hemos dicho hasta ahora. Y me gustaría que fuéramos todos al libro de Daniel. Vamos todos al libro de Daniel, porque la imagen del Hijo del Hombre viene del Antiguo Testamento. Los rabinos, los primeros padres, cuando se les hablaba del Hijo del Hombre, ellos pensaban en la profecía de Daniel en el capítulo 7,
del libro de Daniel. Por favor. Daniel capítulo 7, en el verso 3 de Daniel capítulo 7, verso 3, dice, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Daniel va a hablar de 4 bestias que son grandes, monstruosas y poderosas. Esas 4 bestias representan a 4 reinos. Dice el versículo 4, Daniel 7, versículo 4, la primera bestia era como león. Versículo 5, la segunda bestia era semejante a un oso. Versículo 6, la tercera bestia era semejante a un leopardo. Y la cuarta bestia, versículo 7, después de esto miré yo en las visiones de noche, he aquí la cuarta bestia, espantosa, terrible en gran manera, fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba, desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella, y tenía descuerno. Esta cuarta bestia, más poderosa, más monstruosa, más terrible, más destructible que las demás bestias. La primera bestia tenemos que verla como el reino de Babilonia, la segunda bestia como el reino de los persas, la tercera bestia como el reino de los griegos, y la cuarta bestia, la más poderosa, la más terrible, es el imperio romano, del cual hemos estado estudiando en Mateo 24 y Mateo 25. Dice el versículo 13, en este contexto de estas visiones, de estas 4 bestias, de estos 4 reinos, de estas 4 naciones poderosas, dice el texto en Daniel capítulo 7, versículo 13, miraba yo en la visión de noche, he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre. Yo creo con todo mi corazón que cuando Mateo habla del Hijo del Hombre, cuando Jesús se presenta como el Hijo del Hombre, ellos están pensando en esta escritura, en la escritura de Daniel. En los días del último imperio romano, de la última bestia, iba a aparecer uno semejante a un Hijo de Hombre. Miraba yo en la visión de noche, he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Verso 14. Y le fue dado a este hijo de hombre, le fue dado dominio, le fue dado gloria, reino, para que todos los pueblos, todas las naciones, lenguas le sirvieran. Su dominio, el del Hijo del Hombre, es dominio eterno que nunca pasará, y su reino nunca jamás será destruido. Este es el Hijo del Hombre, que va a sentarse en su trono de gloria y va a juzgar a todas las naciones. Su reino es sempiterno, permanece para siempre. Entonces, cuando estudiamos el Hijo del Hombre en Mateo, tenemos que pensar en la profecía de Daniel, capítulo 7, versículos 13 y 14. Un hijo del hombre a quien le fue dado dominio, poder, reino, autoridad sobre todos los pueblos, sobre todas las naciones, sobre todas las lenguas, para que todas las lenguas, para que todas las naciones le sirvieran, honraran, adoraran a este Hijo de Hombre, que es nuestro Señor Jesucristo, el Hijo del Dios bendito. Volvamos a Mateo, por favor. Mateo 25. Mateo capítulo 25. Entonces dice el versículo 31, Mateo 25, 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, el Hijo del Hombre que fue rechazado, que fue despreciado, que fue humillado, el Hijo del Hombre que fue
muerto y crucificado y fue sepultado, resucitó entre los, se sentó a la diestra de Dios en las alturas. Ese Hijo del Hombre va a regresar con poder y gran gloria. Ese Hijo de Hombre va a regresar. Y dice el texto, en su gloria, y todos los santos ángeles con él, y todos los santos ángeles con él. Ya hemos visto esa figura, esa imagen del Hijo del Hombre viniendo con poder, viniendo con gloria y viniendo con los santos ángeles. En el capítulo 24, versículo 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta. El Hijo del Hombre viniendo con poder, viniendo con gran gloria, con los santos ángeles de él. En el capítulo 26 de Mateo, versículo 64, 26-64, dice el texto, Jesús le dijo al sumo sacerdote, tú lo has dicho, y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. El Hijo del Hombre reinando, el Hijo del Hombre con autoridad, el Hijo del Hombre como gobernador, como Señor, viniendo con los santos ángeles con él. De hecho, el apóstol Pablo, ahí en Segunda de Tesalonicenses, veamos Segunda Tesalonicenses, por favor, capítulo 1. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, dice el texto, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6 en adelante, por favor. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros, los cristianos que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, con los ángeles poderosos en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando venga el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles poderosos, en llama de fuego. Así será la venida del Hijo del Hombre. Viene con poder, viene con gloria, viene con autoridad, viene con el señorío, viene con su soberanía, viene con los santos ángeles poderosos en llama de fuego. Así viene el Hijo del Hombre. También tengo que decir que en este pasaje a Jesús se le llama el Hijo del Hombre, pero también tiene otras descripciones. Por ejemplo, en el versículo 32, Mateo 25, 32, se le llama pastor. Versículo 25, 32, y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Se le llama pastor al Hijo del Hombre. En el verso 34 se le llama rey. Miren el 25-34. Entonces el rey dirá a los de la derecha, el rey, en el versículo 37 y versículo 44 lo llaman Señor. Miren el 37. Entonces los justos le responderán al Hijo del Hombre diciendo, Señor. Versículo 44.
entonces también ellos, los de la izquierda, le responderán diciendo, Señor. Entonces en Mateo, en este pasaje, el Hijo del Hombre es el pastor de todos los pastores, es el rey de todos los reyes, es el Señor de todos los señores. Este rey, este Señor, este Hijo del Hombre, se sentará en su trono, 25:31, 25:31. Entonces se sentará en su Jesús, el buen pastor, el gran rey, el gran Señor, se sentará en su trono de gloria. Y recuerdo la primera venida de Jesús. Recuerdo todas sus humillaciones que tuvo que sufrir, que tuvo que soportar el Hijo del Hombre, este pastor, este Señor. Pero ahora viene con los ángeles poderosos, viene como juez, viene como rey, viene como el Salvador, el eterno Dios. Viene la diferencia con el que se fue y con el que va a regresar. Este Hijo de Hombre va a reunir a todas las naciones delante de él. Todas las naciones. Y recordaba con esa frase, estoy en el 25:32, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y recordaba en Mateo 24, hablando de todas las naciones, dice el versículo 7, Mateo 24:7, porque se levantará nación contra nación, versículo 9, y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Y en el verso 14, y será predicado el evangelio del reino para testimonio a todas las naciones. Todas las naciones que se levantaban unas contra otras, todas las naciones que aborrecieron al Hijo de Dios, que aborrecieron a los cristianos, a todas las naciones que se le predicó el evangelio, todas las naciones serán reunidas delante de él. Todas las naciones. Aquí tenemos la imagen del gran juicio, del gran trono blanco. En los días de Noé, Dios juzgó a la humanidad. En los días de Lot, Dios juzgó a las ciudades de Sodoma y Gomorra y 5 ciudades vecinas más. Dios juzgó a las naciones de Babilonia, de Egipto, de los persas, de los romanos, de Israel. Pero ahora, amados hermanos, Dios juzgará a todos los pueblos, a todas las lenguas, a todos los reinos, a todas las naciones. Todo el mundo será juzgado por el juez justo, por nuestro Señor Jesucristo. En Hechos capítulo 17, miren Hechos capítulo 17, por favor. Hechos capítulo 17, cuando Pablo predica ya en Atenas, Hechos capítulo 17, versículo 31, versículo 30 y 31, cuando Pablo está predicando allá en Atenas, cuando se ríen de él, cuando se burlan de él los atenienses, Pablo dice en el 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Versículo 31, por cuanto Dios ha establecido un día, de eso estamos hablando ahora, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, Jesucristo, a quien designó, dándole fe a todos con haberle resucitado de los muertos. Dios va a juzgar con justicia al mundo entero.
En Romanos capítulo 2, versículo 16, Romanos capítulo 2, verso 16, dice lo siguiente. Libro de Romanos, capítulo 2, verso 16, dice el apóstol Pablo, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de todos los hombres conforme a mi evangelio. ¿Se dieron cuenta que tanto Pablo, Jesús y los demás apóstoles hablan de ese día? Pero el día y la hora nadie lo sabe. El día en que Dios juzgará al mundo con justicia, el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos, las intenciones, las motivaciones de todos los hombres. La Biblia habla de ese día, el día final, el día del juicio final, el día donde todos, grandes y pequeños, pobres y poderosos, todos los muertos, resucitados, estaremos de pie frente al gran trono blanco, el día que se van a abrir los libros y va a abrirse el libro de la vida, y el que no está inscrito en el libro de la vida va a ser lanzado a la condenación eterna, al lago de fuego, que es la muerte segunda. Hermanos, por 10 semanas, en nuestros estudios del día jueves, Jesús nos ha venido diciendo que el fin se acerca, que el día se acerca, el día del gran juicio final, hermanos míos. Los apóstoles de Jesús servían a Dios, predicaban el evangelio, pensando en aquel día, saboreando aquel día final, esperando aquel día final, esperando esa manifestación, esperando esa revelación, esperando esa aparición del Hijo del Hombre como Señor de señores y como Rey de los reyes. Nosotros, cuando servimos a Dios con nuestros talentos, cuando llenamos nuestras lámparas de aceite como las vírgenes prudentes, cuando servimos a Dios, debemos estar sirviendo con la expectativa, orientándonos al día del Señor, el día del juicio del Señor. Ese día, cuando todas las naciones se presenten delante de Él, lo que va a ser el Rey, lo que va a ser el Señor, lo que va a ser el Hijo del Hombre, lo que va a ser este buen pastor. Mira lo que dice el versículo 25, versículo 32. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y esto es lo que va a pasar. Y apartará los unos de los otros, como el pastor aparta las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a la derecha y a los cabritos a la izquierda. Eso es lo que va a suceder. El juez de toda la tierra, el Hijo del Hombre, a quien se le dio poder y autoridad y reino, ese Hijo de Hombre, ese juez, ese pastor, va a apartar las ovejas de los cabritos. Y usted tiene que recordar una de las clases. En todos los juicios de Dios, en todos, Dios siempre ha hecho y va a hacer una separación de los justos e injustos. Siempre lo va a hacer. La separación aquí va a ser los misericordiosos a su mano derecha y los egoístas a su mano izquierda. En el libro de Segunda de Pedro capítulo 2, por favor. Segunda de Pedro capítulo 2,
versículos 5 al 9, dice lo siguiente, hablando de separaciones. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 5 al 9. Dice el texto bíblico, estoy en Segunda de Pedro, capítulo 2, versos 5 al 9. En el día final, el juez de toda la tierra va a separar las ovejas de los cabritos, tal como lo hizo en los días de Noé y en el tiempo de Sodoma y Gomorra. Dice el versículo 5, y si, hablando de Dios, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Dios protegió a Noé, pregonero de justicia, con 7 personas más. Dios las protegió de su juicio, pero destruyó al resto de la humanidad. Versículo 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, versículo 7, y libró al justo no. ¿Te fijaste el verso 6? Condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, ¿sí? Y el 7, pero libró al justo no. Dios protege a Noé, Dios protege a Lot, pero Dios destruye a la humanidad y Dios destruye a las ciudades de Sodoma y Gomorra. La conclusión, versículo 9. Sabe el Señor librar, proteger, rescatar de la prueba, del juicio, de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Dios va a librar, Dios va a rescatar, Dios va a proteger a los piadosos como Noé, a los piadosos como Lot, a los misericordiosos, a las vírgenes prudentes, a los siervos fieles. Dios siempre va a proteger a sus siervos. Dios es el Dios justo y Él en el día final no va a tratar al bueno igual que al malo. Mira lo que dice Génesis capítulo 18, por favor. Libro de Génesis capítulo 18. Dice el texto bíblico, versículo 23. Génesis capítulo 18. Cuando van los ángeles a destruir Sodoma y Gomorra. Génesis 18, versículos 23 en adelante. Y se acordó Abraham y dijo, y se acercó Abraham y dijo a Dios, ¿destruirás también al justo con el impío? Esa es la pregunta. ¿Destruirás al bueno juntamente con el malo? ¿Destruirás al piadoso juntamente con el impío? Versículo 24, quizás haya 50 justos dentro de la ciudad, destruirás también y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Aquí está, verso 25. Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal haga. El juez de toda la tierra no ha de ser lo que es justo. Por supuesto, el juez de toda la tierra va a hacer justicia y él no va a tratar al justo de la misma manera que al injusto. Él no va a tratar al piadoso de la misma manera que el impío. Él no va a tratar de la misma manera al que es misericordioso con el que fue egoísta. ¿Cómo lo sabemos? Porque a los misericordiosos, a los piadosos, a los justos, a los cristianos, a los miembros de la iglesia de Cristo, a los discípulos, Jesús les dirá en el versículo 34, el juez de toda la tierra, el Señor de toda la tierra, dirá, venid, versículo 34, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid,
benditos de mi Padre, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Venid, benditos de mi Padre. Los discípulos, los seguidores de Cristo, los cristianos, somos los benditos de Dios, somos los benditos del Señor. Los cristianos somos la niña de los ojos del Padre. Nosotros los cristianos somos el especial tesoro del Padre, somos la manada pequeña de Dios. Somos su real sacerdocio, somos su nación santa, somos sus elegidos. Dios protegerá a sus escogidos. Ya lo hemos visto en el capítulo 25. Miren el capítulo 24, disculpen, 24. Versículo Mateo 24, versículo 22. Mateo 24 y 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, más por causa de los escogidos, por causa de los escogidos. Versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, a los escogidos. A los escogidos. Versículo 31. 24-31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del otro hasta el otro. Dios protegerá a sus escogidos, a los que permanecen, a los que perseveraron hasta el fin, a los que son misericordiosos. A los que se prepararon como fieles y prudentes, a los que usaron sus talentos. Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado desde la fundación del mundo. La iglesia de Cristo, somos los benditos de Dios. Somos su especial tesoro, hermanos míos. Somos su manada pequeña. Somos la niña de sus ojos. Heredad el reino de mi Padre. Le ha placido darnos el reino. Dios nos ha prometido un reino incorruptible, un reino inmarcesible, un reino incontaminado, un reino que está reservado para los misericordiosos, que está reservado para los cristianos, para los discípulos en los cielos. Dios nos ha reservado un reino eterno, reservado para nosotros. Jesús nos otorgará una amplia y una generosa entrada al reino de su Padre, al reino eterno. Jesús comenzó en el libro de Mateo: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón, vuestra recompensa, vuestro premio es grande en los cielos. Un reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Jesús, antes de venir a este mundo, Él estaba con el Padre en aquella gloria, antes que el mundo fuese. Vamos a Juan capítulo 17, porque esta es la idea. Juan capítulo 17, por favor. Libro de Juan capítulo 17. Cuando Jesús ora a su Padre en el versículo 5 dice: ahora, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo. Versículo 24.
Miren al 24, Juan 17, 24. Padre, aquellos que me has dado, que son tus benditos, que son tus escogidos, son tu especial tesoro, son la niña de tus ojos. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Quiero estar con ellos, Padre, porque no quiero separarme nunca más de ellos. Quiero que ellos estén conmigo. Me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Los que me has dado, Padre. Quiero que estén conmigo para que vean mi gloria, mi reino eterno, mi reino inconmovible, mi reino incontaminado, mi reino incorruptible, que les he reservado en los cielos a cada uno de ellos. Venid, benditos de mi Padre, y heredad el reino preparado desde la fundación del mundo, preparado para vosotros. Jesús quiere estar con su iglesia en aquella misma gloria que tuvo con el Padre antes de la fundación del mundo. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo no los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros, mis benditos, mis escogidos, mis discípulos, estén conmigo. Para que donde yo esté, vosotros también estéis. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué esas palabras, venid benditos de mi Padre, y heredad el reino preparado desde la fundación del mundo? Venid benditos de mi Padre. Los benditos de Dios, los escogidos de Dios, los discípulos del Señor, son los de corazón misericordiosos. ¿Saben por qué? Miren el versículo 35. Aquí está el porqué. ¿Por qué se les da la bienvenida a los benditos? ¿Por qué van a tener una entrada gloriosa, majestuosa al reino inconmovible, al reino incorruptible, inmarcesible y incontaminado? ¿Por qué van a tener una entrada a ese cielo nuevo y hacia tierra nueva donde mora la justicia? ¿Por qué van a entrar a las moradas eternas? ¿Por qué van a recibir un completo galardón? ¿Por qué su recompensa va a ser grande en los cielos? ¿Por qué? Porque tuve hambre y me diste de beber, de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me recibisteis. Enfermo estuve y me visitasteis. Estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos, desnudos y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a verte. Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. ¿Por qué? Dios bendecirá a todos los misericordiosos. Dios bendecirá a todos los generosos de corazón. Dios bendecirá a todos los que no se cansan de hacer el bien.
Por eso, Leito, que me estás escuchando, Olguita, bendito ustedes, porque benditos son misericordiosos. A los generosos de corazón, a los que no se cansan de hacer el bien, aquellos que prestaron ayuda a los necesitados, aquellos que le dieron pan a los hambrientos, agua a los sedientos, aquellos que recibieron al extranjero. Dios bendecirá a los que son misericordiosos, aquellos que piensan más en los demás que en ellos mismos. Jesús menciona 6 obras de misericordia, hermanos míos, en estos versículos. La comida, dar comida es una obra de misericordia. Dar agua es una obra de misericordia. La hospitalidad es una obra de misericordia. Es una obra de misericordia. Cuidar a los enfermos y visitar a los que están desvalidos. 6 obras de misericordia. Qué importante este pasaje, hermano. Qué importante, porque este pasaje nos muestra el corazón de Dios, el corazón de su Hijo Jesucristo. ¿Se acuerdan en el Sermón del Monte? Sean misericordiosos, como mi Padre es misericordioso. Este pasaje nos muestra la esencia del cristianismo, la misericordia, la gracia, la compasión cristiana, el amor cristiano, la bondad cristiana. Pero este tema de la misericordia no es un tema nuevo aquí en el Nuevo Testamento. El tema de la misericordia también viene del Antiguo Testamento. ¿Y sabe por qué? Porque el Dios del Nuevo Testamento es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Es el Dios inmutable, es el Dios que no cambia, es el Dios que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por eso me da pena cuando me hablan de que el Dios del Antiguo Testamento era más severo, era más cruel, y el Dios del Nuevo Testamento es más de amor y misericordia. Es el mismo Dios. El Dios del Antiguo Testamento es tan misericordioso, es tan compasivo, es tan lleno de amor como el mismo Dios del Nuevo Testamento, porque es el mismo Dios. Él no cambia. Su misericordia ha sido eterna. Él mostró misericordia con Noé, mostró misericordia con Lot. Porque uno tiene que ver el rostro de Dios. Según Romanos capítulo 11, versículo 22, ve la bondad de Dios y ve la severidad de Dios. En esta noche estamos viendo la bondad de Dios. Noé vio la bondad de Dios, la humanidad vio la severidad de Dios. Lot vio la gracia de Dios. Sodoma y Gomorra vieron la severidad de Dios. Y lo que nos habla este pasaje también nos habla de la bondad de Dios, del corazón de Dios, del Dios misericordioso. Este Dios misericordioso, mira lo que dijo en Deuteronomio, libro de Deuteronomio, capítulo 15, por favor. Libro de Deuteronomio, capítulo 15. Versículo 7. Libro de Deuteronomio, capítulo 15, versículo 7. Y pon atención en la palabra que se repite 3 veces: no cerrarás la mano a tu hermano. No cerrarás la mano a tu hermano. No serás de mezquino corazón con tu hermano. Mira lo que dice. Deuteronomio 15, versículo 7. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás
tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. La idea de no cerrar tu mano es no cerrar tu corazón hacia tu hermano, es no ser mezquino de corazón con tu hermano. Versículo 8, sino abrirás a él tu mano, ahí está de nuevo, libremente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso, para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y te será contado por pecado. Sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendice Jehová tu Dios todos los días, en todos tus hechos y en todo lo que exprendas. Dios te bendice todos los días para que tú todos los días bendigas a tu hermano necesitado. Versículo 11, porque no faltará menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en la tierra. Abrirás tu corazón, abrirás tu mano. No seas mezquino de corazón con tu hermano pobre, necesitado, menesteroso, con el que te necesita. Tuve hambre y me diste de comer. Esto viene del Antiguo Testamento. El Dios misericordioso siempre ha querido un pueblo misericordioso. En el libro de Isaías, capítulo 58, libro del profeta Isaías 58, hay una situación muy interesante. Me acordé de mi querido hermano Sergio Plaza hoy día, porque él me enseñó, hace más de 30 años me enseñó este pasaje, y hoy día lo recordaba él. Él falleció hace algunos años atrás. Me enseñó cuando era la época cuando ayunaba y oraba mucho a Dios y buscaba su rostro. Sergio me dijo que está bueno que yo esté ayunando, que esté orando, que esté buscando el rostro de Dios. Pero me dijo, pero no te olvides del verdadero ayuno. Y yo lo dije, ¿y cuál es el verdadero ayuno? Y aquí él me mostró este pasaje. Y por eso lo estaba recordando en este día cuando estudiaba este pasaje. Isaías 58, verso 1. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz con trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Anuncia a mi pueblo el pecado que están cometiendo. Dile a mi pueblo la rebelión que están cometiendo. Sigamos leyendo. El pueblo de Dios, versículo 2, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Estamos hablando de un pueblo que está buscando a Dios, que quieren saber los caminos de Dios, un pueblo que se está acercando a Dios. Versículo 3. ¿Por qué dicen el pueblo, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Este pueblo estaba pensando mientras ayunamos, mientras oramos, mientras nos humillamos, Dios tiene que ayudarnos. Dios tiene que responder nuestras oraciones. Pero el pueblo estaba comportando mal. Versículo 4. He aquí que para contiendas y debates no ayuné como hoy para que vuestra voz sea oída
en lo alto. Versículo 5. ¿Es tal el ayuno que yo día al hombre su vicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Que te estés humillando, te estés lamentando, aflijas tu alma. Mira el versículo 6. Miren el versículo 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar la ligadura de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Deja de tratar mal a tu prójimo. Deja de tratar mal a tu hermano. Deja de tratar mal a los otros, a tu prójimo. Versículo 7. El verdadero ayuno no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo los cubras y no te escondas de tu hermano. El ayuno que a mí me agrada, dice Jehová. Está bien que ayunes, está bien que me busques, está bien que busques mi rostro y que me ores, pero sé misericordioso con tu hermano. Cubre la desnudez de tu hermano. Dale pan al hambriento, dale agua al sediento. Preocúpate del que está enfermo. Ayuda al que está en la cárcel. Ten misericordia de tu hermano. Ese era el problema en el tiempo del Antiguo Testamento. Todos los cristianos tenemos la bendición para bendecir a otros. En la Biblia hay hombres ricos, como Abraham, como David, como el profeta Job, ricos materialmente, pero ellos mostraron misericordia a los necesitados. Pero también en la Biblia encontramos iglesias pobres, extremadamente pobres. Por ejemplo, las de Macedonia. Y también ayudaron a los pobres de Jerusalén. Ricos ayudando a los pobres y necesitados, y gente pobre, hermanos pobres, también ayudando y cubriendo las necesidades de hermanos más pobres que ellos, tal vez, de Jerusalén. Hermanos míos, hermanos amados, Dios nos bendice a nosotros para bendecir a otros. A muchos hermanos extranjeros aquí en Santiago de Chile, les digo esto. Ustedes cuando llegaron a Chile, cuando llegaron a Santiago, la iglesia de Cristo los recibieron con los brazos abiertos. Les dieron hospitalidad, los ayudaron buscando trabajo, los ayudaron con esto, los ayudaron con esto otro, y cubrieron todas sus necesidades. Y los hermanos están agradecidos por eso. Pero ahora les digo a todos los hermanos extranjeros aquí en Santiago, a los que puedo ver y conversar. Ahora tienes trabajo, ahora tienes carro, ahora tienes un buen ingreso. Lo que hicimos nosotros contigo, hazlo con otros hermanos venezolanos extranjeros que vienen llegando a Chile. De gracia recibiste, darte gracias también a los demás. No te canses de hacer el bien. Así como nosotros mostramos misericordia con ustedes, les digo a los hermanos extranjeros, por ustedes mucha misericordia con sus hermanos extranjeros también. Así como ustedes se hablan brazos y manos, ustedes háblanle las manos y los brazos además también. Mateo 25, versículo 40, Mateo 25.
Y respondiendo el rey les dirá, de cierto digo que cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. De cierto digo, en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. A uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Los hermanos más pequeños en Mateo, los hermanos más pequeños pueden ser los discípulos del Señor, personas que están sufriendo y pasando necesidades en el mundo, o pueden ser las personas que abrieron los hogares para recibir a los apóstoles y a los predicadores y a los misioneros del Evangelio. De cierto digo, en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Continuamos con esto el próximo jueves, si así Dios lo permite. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Que Dios nos bendiga.